Mi nombre es Nora Saúl, soy cofundadora de la Casa de la Cultura Argentina en México. Quiero presentarles en esta oportunidad a Juan Martín Medina, músico, compositor, docente y productor argentino radicado en este país. Además de su extensa trayectoria profesional, participó en la comisión redactora de la Ley de la Música sancionada en el año 2012, por la cual se creó el Instituto Nacional de la Música. Él les contará junto a sus invitados sobre aspectos de nuestra identidad cultural vista desde su arte. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Queremos agradecer especialmente a la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia y a la Embajada Argentina por invitarnos a compartir este espacio. Al recibir el convite, se me ocurrió que sería interesante hablar sobre la música popular argentina, pero vista desde la etnomusicología, pensando no tanto en los aspectos técnicos musicales, sino en cómo ha ido reflejando a través de sus distintas etapas el proceso de construcción de la identidad cultural del ser argentino. Estamos hablando de una identidad compleja y multifacética, con características propias de cada región del territorio nacional, ya que no toda Argentina es Buenos Aires, como a veces parece pensarse desde una visión porteño-centrista. Estamos hablando de un país muy extenso y la interculturalidad de las distintas regiones es sumamente rica. Esto responde a una gran variedad de factores. En primer lugar, los distintos pueblos originarios locales. Luego, las oleadas migratorias que iban llegando, tomando rumbos dispares, entrando por el puerto de Buenos Aires, pero viajando y asentándose en puntos muy remotos del país. A esto se le agrega la inmensa diversidad de climas y paisajes. Esto nos regala un entorno sonoro múltiple y maravilloso. Este entorno se reproduce en la construcción de la personalidad local y, por supuesto, en sus creaciones, en su obra artística, en sus manifestaciones. Aún hoy esta identidad no está acabada. Pienso que sigue formándose y transformándose, recibiendo nuevos elementos. Más allá de la evolución lógica de las civilizaciones, somos un país que sigue recibiendo migrantes. Si bien ya no tenemos cifras tan altas como a principios del siglo pasado, donde por ejemplo en 1914 llegaron a haber un 30% de habitantes nacidos en el extranjero. En el 2010 el porcentaje era menor, sin embargo llegaba a un 4,5%, principalmente oriundos de países limítrofes. Al no tener yo un parámetro de cuánto significaba esto en términos reales, y por pura curiosidad lo comparé con México, el país en el que resido desde hace 12 años y que, como extranjero, considero altamente receptivo. Vi con sorpresa que aquí la población extranjera actual no alcanza al 1%. Por lo tanto, estimo que un 5% es una cantidad lo suficientemente importante como para que los elementos culturales que vienen y que van interactuando e integrándose se perciban fuertemente en la música local y las otras manifestaciones culturales, por supuesto. Yo soy un entusiasta, intérprete y divulgador de la música en mi país, también de algunas características que la generan y definen a sus actores, como por ejemplo el espíritu colectivo que se percibe en la comunidad musical de un lugar donde la industria no es tan fuerte, donde hay que rebuscárselas para lograr que los proyectos culturales se sostengan y crezcan a merced de un gran esfuerzo. Esto lo comento porque uno de los puntos que me interesa contarles, y que por supuesto vamos a tocar, es el de los logros institucionales, en función de un mejor escenario para la labor de los músicos y para el fomento de la música en general. Estos logros son frutos principalmente del esfuerzo colectivo de la comunidad artística. Siempre me he preguntado de dónde sale, ¿no? ¿Cómo se ha formado este espíritu colectivo? ¿Cuáles son los ingredientes que lo han generado? Porque se manifiesta, a mi entender, muy fuertemente, al menos en las comunidades artísticas. Decidí entonces que podíamos recorrer 3 momentos que considero fundamentales de la música popular argentina. El primero es su génesis. Los pueblos originarios, el aporte de los europeos y con los europeos la llegada de los africanos, el mestizaje de estos ingredientes, la fusión. Luego el siglo XX. El siglo XX, un siglo de grandes movimientos en el mundo, importantes llegadas de nuevas migraciones europeas,
auge del tango que había sido ya creado, había nacido en el siglo pasado, pero se desarrolla y logra su máxima expresión en el siglo XX. Las migraciones internas desde las provincias a la capital, lo cual instaló en la gran ciudad a la música criolla o regional o de raíz folclórica. Los procesos dictatoriales que marcan la vida política, cultural, económica, social de nuestro país. El nacimiento del rock como música urbana y, bueno, la recuperación de la democracia en 1983, que trae de la mano un reverdecimiento, una oxigenación en el ámbito de la cultura, entre otros. Luego, para terminar, un último bloque, que serían las primeras 2 décadas del siglo XXI, signado en Argentina y en el mundo por el posicionamiento de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida nacional, y que incluyen, por supuesto, la escena musical. Aquí vamos a ver las luchas y los logros por la igualdad y la equidad de género. En el ámbito institucional, se crea en Argentina el Instituto Nacional de la Música. También vamos a hablar de eso. Es obvio que no se pueden desarrollar todos estos temas en una hora, así que voy a enfocarme en algunos aspectos puntuales. Decidí invitar a 2 compañeros y una compañera, uno por bloque, que van a estar conmigo, así hacemos más variada y sustanciosa la charla. Además, al final de cada segmento vamos a hacer una canción para ustedes. Ojalá logremos dejar instaladas, no digo certeza, pero sí al menos algunas sospechas sobre los ingredientes de este complejo ser a una información que somos los argentinos. Aunque durante mucho tiempo se enfocó y se estudió la música americana desde una perspectiva europea, lo cierto es que en Argentina, como en todo el continente americano, la música se genera con la fusión de 3 vertientes fundamentales. En primer lugar, los pueblos originarios, con sus membranófonos, sus instrumentos de viento, su fuerte presencia ritual, su ritualidad y su sentido comunitario, la gran presencia también del pentatonismo. Después llega, a partir de la colonización, el elemento europeo, que aporta la polifonía, armonías más complejas, instrumentos de cuerda como la bandurria, el mandolín, el violín, también repartidos por toda América, la forma poética de las coplas, de las décimas, tan importantes en España, en el canto popular español, y que también se genera un mestizaje con las músicas locales. Y por último, o en tercer lugar, el elemento africano, que llega en condición de esclavitud y que es un mundo inmenso y variado por tener además diversos orígenes del África que se reparten por todo el continente. Ante un panorama tan amplio, nos vamos a enfocar aquí en nuestros pueblos originarios. Para eso, invité a Juan Namuncurá, músico de madre mapuche y de padre aymara, con una formación muy variada, lo mismo que su trayectoria profesional, que incluye desde las propias expresiones de su pueblo hasta estudios en música de vanguardia contemporánea con los exponentes más importantes de ese momento en Argentina. Compuso música para cine, produjo discos, es director del Instituto de Cultura Indígena Argentina. Bienvenido, Juan, un gusto como siempre encontrarnos. La primera pregunta que tengo para hacerte es que siempre te has vinculado con los pueblos originarios y sus culturas. Entonces me gustaría saber qué elementos de la música de esos pueblos crees que se han instalado en la identidad de la música popular argentina. Gracias por invitarme, Juan Martín, a esta reunión virtual linda para exponer todos estos pensamientos e ideas y también que reflejan las actividades de pueblos originarios en este caso. Bueno, sí, yo tengo mi ascendencia es por parte paterna aymara, por parte materna mapuche, y en la cultura de la Argentina contemporánea uno puede encontrar las vertientes originarias muy claras en muchos exponentes y en muchas corrientes culturales diferentes, ¿no? Es muy claro la influencia de la alegría, de la danza de media festivalera de los pueblos del norte, los pueblos del noroeste argentino, pueblo antiguamente del Tahuantinsuyo, Colla, ¿no? Y en la Patagonia, más ha influenciado la pampa húmeda, la pampa, la música más del horizonte, ¿no?
Uno puede encontrar en estos sonidos que son muy, aparte de la forma de mirar el paisaje y de describirlo, o sea que eso sería en la literatura, musicalmente uno encuentra sonidos que tienen que ver con el gusto de pueblos originarios, muy cercano a ruidos, a sonidos que tienen una carga, perdón, de ruido blanco, una búsqueda del sonido cercano al metal, al metal como de percusión me refiero, no al metal de los bronces. Y por ejemplo las cajas, uno encuentra hoy cajas de piel, con pelo, pero realmente las cajas más antiguas o las cajas que uno puede encontrar en la zona de Tarija, ya más en Bolivia, están hechas con vejiga, ¿no? Tiene que ser una piel muy finita para que tenga ese sonido bien, bien metalizado, como si uno estuviese percutiendo un metal. Y acompañado por el erque, entonces uno está teniendo como sonidos con variables acústicas como muy extremas, con pocos elementos que uno podría ubicar como cerca, con sonidos medios, como puede ser una guitarra o la parte central de un piano. Entonces uno encuentra esos extremos, esos sonidos, y y en los medios uno encuentra la participación humana, ¿no? Eso es un poco lo que uno ve en líneas generales en la música originaria. Y eso de alguna manera recae en la música folclórica de hoy. Aparte de lo rítmico, ¿no? Que lo rítmico ya sabemos, o por lo menos aquí se sabe, que el 6x8, que es una herencia muy, muy fuerte de los esclavos, ¿no? No diría migración porque es incorrecto, pero es la forzosa traída de esclavos de origen afro, que ellos tenían el 6x8 básicamente los que llegaron a estos lugares, pero si uno monta ese ritmo con los sonidos de los instrumentos de percusión de los pueblos originarios situados en Argentina y otros instrumentos que no son solo de percusión, uno encuentra naturalmente lo que uno escucha en el folclore argentino, ¿no? Como base total. La armonía ya es un tema más europeo. Además de los elementos estrictamente técnicos y sonoros, hay también cuestiones que tienen que ver con la cosmovisión de los pueblos. ¿Cuánto de eso crees ver reflejado hoy en las características del pueblo argentino? Bueno, además de los elementos musicales y sonoros que uno puede encontrar en las expresiones artísticas, y también uno puede encontrar mucho de la cosmovisión de pueblos originarios en las expresiones del pueblo, ¿no? De los populares en la Argentina. Por ejemplo, hay una constante que yo observo como originario, que como que está permeado también en la sociedad argentina en general, que es esta cuestión digamos como antiestructura, ¿no? Como que todo como una rebeldía inconsciente, un inconsciente colectivo, ¿no? Que se revela ante estructuras o ante obligaciones que impone por ahí el Estado, el sistema, leyes y demás, desde el punto de vista de obligaciones, por supuesto no nada profundo, ¿no? Pero sí se siente como el pueblo argentino como una molestia cuando lo quieren obligar a hacer algo ante la obligación. Y eso tiene que ver mucho con la visión que tienen los pueblos originarios al respecto de cómo los criollos o los conquistadores llegaron aquí con toda una estructura de trabajo, una estructura social, cuando en realidad acá los pueblos originarios se desenvolvían de una manera muy diferente, con una relación sistemática comunitaria, en la cual no había una obligación hacia hacer las cosas porque eran parte del rol de la vida que tenía cada ser humano, o que tiene todavía en las comunidades, cada ser humano en sus propias comunidades y familias. Ese choque de conceptos de cómo conformar una sociedad muy visible en la sociedad argentina. También en el modo de hablar o en realidad se refleja también en los valores, ¿no? En los valores sociales que aunan a la comunidad originaria, y que eso sí es muy notable que ha transversalizado a la sociedad argentina. Juan, abordo una vez más el valor de lo colectivo. En la música andina hay una particularidad que cuando la conocí me sorprendió mucho.
las bandas de sicuris, los que tocan sikus, la zampoña. Ellos se reparten la melodía. Una parte de la banda toca ciertas notas, la otra parte toca otras notas y entre todos construyen la melodía. Si uno se para en el medio, escucha así como en un sonido envolvente la melodía completa. Esta característica tiene que ver con algo que va más allá de lo musical. También uno podría abordar como una expresión colectiva o como un sello, ¿no? Del suceso de esta transversalización de pueblos originarios en la sociedad argentina, esta situación de la actividad colectiva, ¿no? Del placer que siente la sociedad argentina ante lo colectivo, de maneras a veces muy sencillas hasta situaciones bastante complejas. Pero ese placer de que todo, que en lo colectivo, en la suma de las voces se encuentran todo un placer muy humano, muy profundo y muy afectivo, es muy claro en la sociedad argentina. Por ejemplo, en lo musical, desde el punto de vista de pueblos originarios, uno puede encontrar en las ceremonias de Tumbaya, por ejemplo, en la zona de Humahuaca, cuando llegan colectivos de sicuris, ¿no? Tocando, y se encuentran con otros, y uno si no conoce los códigos le parecería que están rivalizando, con realidad están haciendo una sumatoria de lo que cada grupo, de cada comunidad que viene con sus sicuris, su forma de tocar, su propio sonido, van sumando. ¿Por qué? Porque esta visión que hay de la convicción originaria, que es del ver a la naturaleza, a la madre tierra, con el hombre como un uno, y como que uno es una parte de esto, como que cada elemento, cada expresión humana también es una parte de la expresión del todo del ser humano. Entonces como que cada uno completa, desde ese punto de vista, es muy importante el yo soy. El yo soy en el mundo originario es porque uno específicamente nace, porque el universo y la madre tierra se conjugan y hace que uno sea vida, y por algún motivo es más allá de que la mente no pueda encontrarlo o explicarlo. Entonces eso hace que lo que cada uno expresa, cada uno representa, es muy importante, y eso también es algo que se ve mucho en la población argentina como influencia de lo originario, el yo soy. Creciste en las comunidades y tu misión fue la música. Después te vinculaste a la música de vanguardia, regresaste a las comunidades, editaste como productor colecciones de música de pueblos originarios. ¿Cómo es llevar adelante ese recorrido tan intenso en un país que ha negado muchísimo la influencia del originario y que cuando se habla de cultura indígena muchas veces se tiende a verla como un estudio antropológico, como algo del pasado y no como algo vivo, presente y dinámico? Bueno, sí, yo estudié, hice mi secundaria y mi primaria en la Patagonia, pero ya la universidad la hice en Córdoba en el año 79. Yo llegué a la ciudad de Córdoba y ahí es donde te conocí a vos, también entre muchas grandes personas, así que mi experiencia cordobesa para mí es muy profunda. Y también, bueno, maestros de la música que me mostraron músicas que yo no conocía, que desconocía totalmente, y otros mundos, ¿no? Otras formas de ver las cosas. Es el caso de Oscar Bazán o Nicolás Alessio, grandes maestros de Córdoba, donde conocí la electroacústica, la electrónica, y también otras armonías que desconocía, que ya se habían desarrollado y compuesto mucha obra. Ahí bueno, estudié Ingeniería Electrónica y Bellas Artes en simultáneo, y bueno, yo regresé a mis pagos en el año 88. Ya posteriormente, bueno, me relacioné con el cine, hice cine, largometraje, compuse música para largometraje, para teatro. Posteriormente, bueno, ya cerca del 97, 98, me radiqué aquí en Buenos Aires, donde nos volvimos a encontrar contigo, básicamente, ya. Y entonces, bueno, edité varios discos, creé un sello discográfico que se llama Piedra Azul, un sello discográfico para expresiones de pueblos originarios contemporáneas. Dirigí el Instituto de Cultura Indígena Argentina por muchos años, lo dirijo todavía, perdón, entre otras cosas y otras instituciones que estoy dirigiendo, pero estoy muy abocado a eso, a lo de editar y producir música, no solamente mía, sino también de muchos otros de mis hermanos, y
que no necesariamente pueden ser de pueblos originarios, sino pueden no ser de pueblos originarios, pero que aborden el arte desde un punto de vista muy particular y muy, muy argentino, que me interesa mucho esos aspectos de esa música, de esa fusión, ¿no?, conceptual en el arte. Bueno, tengo más de 22 discos editados y muchas películas y documentales. Bueno, nada, algunas de las actividades que he hecho durante estos años. Nos vamos a despedir tocando su canción El Winca Roca. Winca roca kupai pothum cooler pai fichum me bueno mel. Ay, 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 ay. Felma humai kini chiku poyen mel. Ti winca roca kemblai chem poyen rayier faka kuramel. Ti winca roca kimlai fuiti mapu yuke kura. Ay, 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 ay. Felma humai kinyi pewem poyen mel. Ti winca roca que lucha fremolfun kawirar. Tikura kuf, tikura ambu kishuka pitro. Tipofre winka kim laitini no mutulai. Tipoyen rayin tuti mapu meo, kaweno meo. Ay, 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 ay. Felma humai te belong fu poyen mel. Ay, 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 ay. Felma humai kinyi chuku poyen mel. Tikura kuf, tikura ampo kishuka pitro. Tipofre winka kim laitini no mutulai. Tipoyen rayin tuti mapu meo, kaweno meo. Ay, 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 ay. Felma humai te belong fu poyen mel. Ay, 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 ay. Felma humai kinyi chuku poyen mel. Felma humai te belong fu poyen mel. Felma humai kinyi pewem poyen mel. Felma humai te belong fu poyen mel.
En el segundo bloque vamos a hablar del siglo XX. Al comienzo de este siglo llega una gran cantidad de inmigrantes, una nueva oleada. Recordarán lo que les conté sobre los porcentajes de 1914. Ellos suman ingredientes nuevos con sus ideologías, con su cultura, a la ya compleja trama que se venía tejiendo en Argentina. También la migración interna que llega a las ciudades desde las provincias, desde la zona rural, no solo a Buenos Aires, sino también a Córdoba, Rosario, otras ciudades donde están desarrollándose industrias. Y la música criolla, la música folclórica, invade esas ciudades. Don Andrés Chazarreta llega por primera vez en 1921 al Teatro Politeama con su orquesta a presentar exclusivamente música de raíz folclórica. Don Andrés era un gran compositor y recopilador de la música rural. Más adelante esto se sigue desarrollando y se produce un movimiento que se llamó el boom del folclore. Mientras tanto, los políticos van intentando delinear a su gusto un perfil de ese ser argentino que nos ocupa y todas las manifestaciones culturales van cayendo en esa idea y en esas tendencias. Entonces el folclore también va a ir reconociendo ideologías, algunas que lo asocian con sentimientos más nacionales y nacionalistas, y otras, sobre todo a partir de los 60s o 70s, que lo unen a un movimiento de canción latinoamericana que va a abrir un universo poético y musical diferente, que ya se aleja, o en todo caso no se limita al paisajismo, sino que se compromete con otras ideas, con otros discursos, con otra poesía y con otras luchas del continente. Sin dudas, el género que más trasciende las fronteras argentinas en el siglo pasado es el tango. Y de esto vamos a hablar, de este género, con Esteban Morgado. Esteban es un gran guitarrista, compositor, arreglador, tiene editados 12 discos propios y ha grabado en una infinidad de discos con artistas de gran prestigio local e internacional como Alfredo Zitarrosa, Isabel Parra, Roberto Goyeneche, Lito Nevia, Susana Rinaldi, León Gieco y muchos más. Conduce en la Radio Nacional Folclórica un programa desde el 2018. En el año 2014 fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y en el 2019 fue invitado a ser miembro de la Academia Nacional del Tango. Bienvenido, Esteban. Un gustazo tenerte aquí. Empiezo preguntándote cuánto ves de influencia negra en la música popular argentina, particularmente en el tango. Hola, ¿cómo les va? Soy Esteban Morgado y efectivamente creo que hay una gran influencia de los negros, de la cultura negra, que llega a América del Sur en cantidades de entre 2 y 3 millones de personas. Creo que efectivamente ha tenido mucho que ver con células rítmicas que se han ido diseminando en distintas músicas de Latinoamérica. Así, esta rítmica africana del taca, 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 es decir, de las 8 semicorcheas en un compás de 2x4, taca, 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 dan distintos ritmos en distintos lugares de América. El son en Cuba, el lloro en Brasil, el candombe en Uruguay, la chamarrita en la zona del litoral argentino, la milonga en Argentina, la milonga surera, todo lo que es esto, ¿no? Por ejemplo, la milonga... La chamarrita. El lloro. Efectivamente, la música negra ha tenido, por suerte, mucha influencia en el tango, en la música del Río de la Plata y en el subgénero dentro del tango que es la milonga. El tango nace como una música popular, de barrio, de arrabales, con influencias y mixturas de músicas africanas, europeas, criollas, pero evoluciona hacia un refinamiento musical y poético que lo diferencia de otras músicas populares y lo proyectó al mundo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuál fue el camino y quiénes los artífices? Efectivamente, el tango nace de los arrabales, de los lugares más lúmpenes, de mucha inmigración, de la zona portuaria,
de lugares lúgubres, tenebrosos, con gente de avería. Pero luego ocurre un fenómeno increíble, grandes poetas se vuelcan a pintar lo cotidiano, hay tangos filosóficos, existencialistas, sociales, que hablan de las problemáticas socioeconómicas de la gente, por supuesto tangos de amor, tangos irónicos, tangos humorísticos, y el tango se va convirtiendo de alguna manera en una prosa, en una casi diríamos literatura, pequeñas historias, pequeños cuentos, pequeñas novelas de 3 o 4 minutos a lo sumo de extensión. Grandes poetas se vuelcan al tango. Lepera como coautor, como poeta extraordinario de las músicas de Gardel, músicas que entre otros también acompañaron en su creación los guitarristas de Gardel, ¿no? Aguilar, Razzano y Barbieri. De acuerdo a lo que se dice, parece que Gardel solo silbaba las melodías y los músicos armaban la armonía de estos temas increíbles. Mucha inspiración de la canción francesa, allá por las primeras 3 décadas del siglo XX, es decir, entre 1900 y 1930. Gardel muere en el 35 y allí aparecen las primeras poesías escritas por Lepera extraordinarias, ¿no? Si uno solamente con analizar El día que me quieras, o Cuando tú no estás, o Soledad, o Volver, tantos temas extraordinarios, muy inspirados en la canción francesa, en la canción imperante, en esa, la chanson, ¿no? En la canción de esa época. Y luego, claro, poetas increíbles como Homero Expósito, como Cátulo Castillo, como Enrique Cadícamo, a quien tuve el gusto de conocer y trabajar con él, ya cuando él tenía 91 años, un personaje increíble. Efectivamente hay un refinamiento increíble en la poesía del tango, acompañado también por un refinamiento importante en todo lo que es la composición de los tangos. La formación de la orquesta típica, la necesidad de saber, de escribir para una orquesta, para que puedan funcionar 4 bandoneones, 4 violines, contrabajo y piano. Esto hace que haya mucha erudición, muchos conocimientos musicales para poder escribir. Así que sí, es una música popular que contempla, por un lado, la poesía muy refinada, con grandes poetas, ni hablar de Discépolo, por ejemplo, y músicos muy entrenados, muy sabios de lo que, sabiondos, para hablar con una terminología tanguera, sabiondos de lo que tenían que escribir, muy formados. En una época el tango deja de tener tanta presencia en la cotidianidad de Buenos Aires. Sigue siendo para muchos y en el exterior el sello de la identidad argentina, pero a diferencia del folclore, que subsiste en las distintas regiones y provincias como una música viva, un hecho cotidiano, el tango no se siente presente en la vida cotidiana del porteño. Afortunadamente, desde hace 2 o 3 décadas esto ha cambiado y hay una renovación en las agrupaciones, en los compositores, en los intérpretes. ¿A qué le atribuís estas situaciones? El tango en la década del 60-70 empieza a decaer aquí en Buenos Aires, a diferencia del folclore, que por supuesto en las provincias de nuestro país se sigue tocando y bailando. El tango tuvo una gran decaída en esa época, tal vez porque, bueno, directivos de las grandes compañías discográficas decidieron solamente producir lo que se llamaba la nueva ola, la música pop que arrancaba, el rock nacional que empezaba, y la juventud se volcó a esa música, también con muchas influencias de la música que venía de afuera, ¿no? Los Beatles, los Rollins y tantos movimientos extraordinarios a nivel mundial en cuanto a la música, revolucionarios, hicieron que el tango pasara a ser una música solamente teóricamente para la gente grande. Y bueno, hubo una gran pérdida de un montón de orquestas, de formaciones que ya dejaron de tener trabajo. Luego pasó el tiempo y en finales de la década del 80, aparece un espectáculo que da la vuelta al mundo que se llama Tango Argentino. Allí varios cantores impresionantes como el polaco Goyeneche, María Graña y tantos otros participaban de este espectáculo, bailarines, orquestas, y dieron la vuelta al mundo con una apuesta muy original y muy moderna.
Esto viene acompañado con el auge nuevamente del baile en el tango. El fenómeno del tango en el mundo tiene que ver con el baile, con las academias de baile, con las milongas, que es el lugar donde se baila tango, con los profesores argentinos que van a dar clases por todo el mundo. Y el baile es un fenómeno extraordinario. En pequeños pueblos del mundo, de Europa, de Asia, de África, aquí en Latinoamérica, en América en realidad, siempre hay algún lugar, algún club, alguna milonga, algún espacio para bailar tango. Me pasó de ir a pueblitos muy pequeños como Muggia en el norte de Italia, arriba de Trieste, un pequeño pueblo colonial donde existe la asociación de amici del tango y se encuentran los jueves a la noche a bailar tango en un galpón del puerto, un puerto que parece extraído de una película de Fellini. La cuestión es que el tango vuelve a tener una presencia mundial muy importante y esto va de la mano del baile y del descubrimiento de que es un baile muy sensual, un baile en donde se propicia el abrazo, debe haber un abrazo, cosa que no es tan frecuente en muchas civilizaciones, por llamarlo de alguna manera, en muchas etnias y muchas costumbres europeas. Hay países en Europa en donde no hay tanto contacto físico, no se da la mano, no se da un beso, bueno, ni hablar de los abrazos. Cuando uno va a una milonga tiene que abrazar y a lo mejor a lo largo de toda una noche bailó con 10, 20 personas y abrazó a 10 o 20 personas. Eso es muy importante. Paralelamente, musicalmente, la presencia de Piazzolla, que hace que el tango moderno, Piazzolla, que es uno de los grandes músicos del siglo XX a nivel mundial, lleve al bandoneón como instrumento emblemático del tango a un plano sinfónico, conciertos para bandoneón y orquestas que lo incluyen, estos conciertos, estas músicas de Piazzolla, en los programas de conciertos de todos los años. Y entonces, de la mano, por un lado, del baile, por otro lado, de Piazzolla, de este reverdecer del tango, aparece nuevamente en los planos más importantes a nivel de la cultura mundial. Desde lo institucional aparece en 1986 como una decisión política cultural importante del regreso de la democracia, la primera escuela de música popular con carreras de tango, folclore y jazz totalmente gratuita. ¿Esto aportó también a la renovación de la que estábamos hablando? Sí, efectivamente, allá por 1986 se crea una institución muy importante para lo que tiene que ver con el renacimiento del tango, que es la Escuela de Música Popular de Avellaneda. La Escuela de Música Popular de Avellaneda funciona en el barrio de Avellaneda, que es próximo a la ciudad de Buenos Aires, a la capital federal, y allí es una escuela de enseñanza gratuita. Los alumnos veían tango, jazz y folclore. La cuestión es que desde entonces esta institución, esta escuela está funcionando y han pasado por allí una inmensa cantidad de músicos, se han recibido un montón de camadas a lo largo de todos estos años. En su concepción, en su génesis, ha tenido mucho que ver el pensamiento de un gran músico argentino que se llama Manolo Juárez, extraordinario músico, fue mi maestro, yo estudié con él varios años, y esto dio lugar a que salieran de allí músicos con las ganas de formar nuevas orquestas de tango, pero por jóvenes, tríos, cuartetos, quintetos, sextetos, distintas formaciones, cantantes, y esto le dio un empuje increíble al tango en la actualidad. Hoy por hoy hay un montón de orquestas nuevas, un montón de gente joven que está haciendo tango, han aparecido nuevos tangos no solo instrumentales, han aparecido nuevos poetas extraordinarios. Entonces hay una nueva canción, hay un nuevo tango en Buenos Aires con nuevos compositores y nuevos autores que son realmente muy, muy importantes y es muy interesante escucharlos. ¿Crees que la música popular ocupó un lugar de resistencia y refugio en los distintos procesos dictatoriales de Argentina, especialmente en la dictadura de 1976 al 83, la última, considerada una de las más feroces y brutales de la región? ¿Cómo viviste ese proceso desde tu rol de músico? La dictadura argentina entre el año 76 y el año 83 fue algo feroz, fue una noche, la noche más oscura que cayó sobre nosotros.
no solamente los artistas, los estudiantes, los obreros, la gente toda, sufrió persecuciones, sufrió desapariciones, secuestros, asesinatos, en fin, fue un plan de exterminio y un plan sistemático de apropiación de bebés, de robo de las propiedades de la gente que era secuestrada y desaparecida. En fin, todo en el marco de lo que se llamó el terrorismo de Estado. El Estado, es decir, los militares que toman el poder y se convierten en los gobernantes del Estado, y el Estado como terrorismo, como terrorista, sin hacer lugar a ningún tipo de derechos humanos y derechos jurídicos y civiles. Entonces, fue un proceso absolutamente siniestro, en donde, entre otras cosas, por supuesto, la cultura estuvo muy resentida y muy desamparada y desprotegida. Efectivamente, hubo un montón de artistas que tuvieron que irse del país, artistas que fueron perseguidos, artistas desaparecidos, muchas músicas, canciones censuradas. Por supuesto, hubo que quemar libros, hubo que esconder libros y, por supuesto, esconder lo que cada uno pensaba y tratar de salvarse y salvar a los demás en situaciones absolutamente de terror, de terrorismo y de pánico, ¿no? Vivimos realmente momentos espantosos, y la canción acompañó como se pudo. Siempre la canción y la música son los elementos o diríamos las concepciones artísticas que permiten el desahogo, la liberación, y permiten obviamente la expresión de lo que uno va sintiendo y va sufriendo, en este caso frente a estos terribles momentos que se vivían. En el año 82 la dictadura decide tomar las Malvinas y entonces recuperar las Malvinas, se establece una guerra. Entonces, a partir de allí, las músicas que se escuchan en la radio tienen que ver con el rock nacional, lo cual hace que haya una puerta en donde se abre la posibilidad de un montón de artistas del rock que venían haciendo sus músicas, pero por supuesto o no tenían lugar donde difundirlos o eran censurados. Entonces, a partir del 82, la dictadura termina en el 83, a partir de la derrota en Malvinas frente a Inglaterra y los aliados como Chile y Estados Unidos, ya la caída de la dictadura es algo inminente, y en el año 83, con la vuelta de la democracia, la música y las canciones afloran como aflora, digamos, la sensación de libertad y de liberación del yugo y de la tortura, del sometimiento y de la barbarie de estos tremendos y siniestros personajes de la dictadura. La música acompañó a partir del 82, como les cuento, por este movimiento del rock que se filtra por esta también, de alguna manera, este permiso, entre comillas, de la dictadura de propiciar la música argentina en las radios, a diferencia de lo que se venía escuchando siempre, que era todo absolutamente extranjerizante, ¿no? Así que sí, la música acompañó. Luego vinieron también la trova cubana y la canción latinoamericana, y ya en el 83 y 84 fue el nacimiento nuevamente del sol. Nos vamos a despedir tocando el tango Cafetín de Buenos Aires.
Otro grupo altamente invisibilizado en nuestra historia es la mujer. Creo que el caso más notable de nuestra música es Nenette, la esposa de Atahualpa Yupanqui, que fue compositora de la música de algunos de los temas más conocidos de este ícono de la Argentina, y que por el machismo de la época tuvo que utilizar un seudónimo para firmarlas. El seudónimo fue Pablo del Cerro. Me estoy refiriendo a canciones como Luna Tucumana, Chacarera de las Piedras, El Arriero Va, o sea, canciones muy, muy, muy famosas que han recorrido el mundo y que poca gente supo en su momento que eran compuestas por una mujer. Parece que este siglo viene a poner las cosas en su lugar. Invité para hablar de eso a Cecilia Nazar, cantora oriunda de Santiago del Estero, cofundadora del grupo vocal e instrumental Las Mulieris, con el que han grabado 3 discos y recorrido escenarios sumamente importantes del país. Además, Cecilia es una militante incansable, pionera de los derechos de las mujeres. Forma parte de la comisión directiva de la Asociación de Músicos Independientes de Santiago del Estero y junto con su compañera Carolina Eick formaron el movimiento Música de Mujeres, que en 2017 se constituye como Asociación Civil Música de Mujeres. A partir de allí comienzan a generar encuentros de mujeres y disidencias en el noroeste argentino y en 2019 fue elegida para ser mujer nodo del NOA, del noroeste argentino, en el primer foro de mujeres en la música de la Agenda de Género del INAMU, el Instituto Nacional de la Música. Bienvenida, Cecilia. Muchísimas gracias por sumarte a este encuentro. Probablemente la característica más llamativa de lo que va del siglo tiene que ver con la fortaleza de los movimientos por igualdad y equidad de género y sus logros en todos los ámbitos. Dentro de esas luchas, en nuestro sector, ¿qué es el movimiento Música de Mujeres y por qué razón fue tan necesario crearlo? En 2016, después de 10 años de tener un proyecto musical en donde todas las instancias de producción lo hacíamos las mujeres, mi compañera Carolina Eick y yo hemos empezado a pensar cómo se sentirán nuestras compañeras músicas, porque veíamos un ambiente de inequidad y por eso ha surgido la idea de formar un movimiento, porque pensamos que a través del trabajo colectivo íbamos a tener la respuesta para lograr los objetivos que nos proponíamos. En el movimiento nace como una colectiva feminista que tiene como objetivo visibilizar, potenciar, difundir, divulgar y acrecentar la actividad de las mujeres en el campo de lo artístico, en lo musical. Desde 2017 somos una asociación civil sin fines de lucro para estar también en un marco de legalidad y poder tener voz en el armado de las políticas públicas y culturales. Nuestro compromiso es crear relaciones positivas y alianzas con otras mujeres y poder lograr un real empoderamiento que es vital para nosotras. El concepto de sororidad de Marcela Lagarde nos ha definido desde el origen de nuestro movimiento, que es la hermandad, la confianza, la fidelidad, el apoyo y el reconocimiento entre mujeres para construir un mundo diferente y equitativo. Es así que en 2018 hemos realizado el primer encuentro nacional de músicas mujeres, en donde ha habido 350 mujeres de todo el país y en donde ha sido, creemos, el germen. Obviamente hemos salido modificadas todas y ha sido el germen de lo que ha sido la creación en muchos lugares de nuestro país de colectivas y grupos de otras mujeres músicas. En 2019 hemos repetido la experiencia con el segundo encuentro nacional de mujeres y diversidades, en donde hemos podido reunir y hablar sobre las problemáticas como la ley de la música, el cupo femenino en los escenarios, en los accesos a los ciclos musicales. Y bueno, desde ese momento se han formado redes enormes que nos han servido para nuestro trabajo. La red Truena. ¿Qué es la red Truena y por qué es tan importante
el camino que las conduce a ser federación? Como les había contado, estas redes que hemos empezado allá por 2018 en el primer encuentro, iban a ser formalizadas en el tercer encuentro nacional que se iba a realizar en abril de este año, y por la situación de pandemia no se pudo realizar, pero hemos pensado que esta virtualidad nos podría tal vez servir para crear esta red que hemos denominado Red Truena, plurinacional y transfeministas de trabajadoras del sector musical. Las trabajadoras de este sector hemos vivido siempre en un ambiente de inequidad, y la red ha sido pensada como un espacio que se abre para la inclusión y tiene como principal objetivo convocar, reunir a mujeres lesbianas, bisexuales, trans, travestis, intersexuales y no binarias que trabajen en este sector. Y en la primera asamblea hemos tenido la dicha de tener 80 compañeras en la asamblea que representaban a las colectivas, asociaciones y grupos de 20 provincias de nuestro país. Allí hemos consensuado en la necesidad de un espacio de carácter federal, plurinacional y transfeminista para el pensamiento, el contacto, el intercambio y la construcción de una acción política representativa de las actualidades del sector. Hemos tomado la federación como forma jurídica para tener representatividad a la hora de sentarnos y defender las políticas culturales. Simultáneamente a la gestación de estas organizaciones, un movimiento colectivo de músicos, después de varios años de trabajo, logra la sanción de una ley nacional de la música que dio como resultado la creación del Instituto Nacional de la Música, el INAMU. Me gustaría saber si las colectivas de mujeres han encontrado un aliado en el instituto. En 2012 se forma el INAMU con la creación de la Ley de la Música. El INAMU es el Instituto Nacional de la Música y es un instituto modelo en toda Latinoamérica y en el mundo también. Su forma de trabajar, aparte desde 2019, tiene un registro no binario, que es el primero en Latinoamérica al menos. Esto también, este instituto viene a saldar una deuda histórica con los músicos independientes. Y en agosto del 2018 hemos tenido una reunión con la vicepresidenta entrante en ese momento, Paula Rivera, para contarle de nuestro trabajo, de lo que veníamos haciendo, e invitarla a un encuentro que hemos hecho post nuestro encuentro nacional, porque hemos visto la falta de representantes de nuestra región del NOA. Entonces hemos armado un encuentro que se llamaba Empoderate Música NOA, en donde queríamos darle un pantallazo de la situación de las mujeres músicas en nuestra región a Paula y al INAMU. Desde esa visita de la agenda de género del INAMU hemos trabajado en conjunto en muchas actividades y hemos formado parte del primer Foro Nacional de Mujeres en la Música en Bariloche, en donde he ido representando como mujer nodo al NOA. Y el segundo foro se ha hecho en el marco del segundo Encuentro Nacional de Música de Mujeres en Santiago del Estero, aquí en mi provincia, con la asistencia de 600 mujeres de todo el país, músicas, y también de Uruguay. Realmente nos sentimos contenidas en algunas políticas y hemos encontrado una aliada en Paula para llevar a cabo las cosas y nuestras actividades, las cosas que queremos, la verdad. Pero bueno, como siempre, falta mucho para que esto de que sea federal no quede solamente en una letra muerta. Pero bueno, creo que la vamos llevando y que la construcción colectiva es la forma
de llegar a esto. Nos vamos a despedir agradeciendo una vez más el espacio compartido y lo haremos cantando, como debe ser, un aire de chacarera compuesto por la santiagueña Carolina Ayk. Hasta pronto. La tierra es un parche inmenso donde golpean los tiempos. Cada golpe es un latido de todos los que están muertos. La tierra es un parche inmenso donde golpean los tiempos. Cada golpe es un latido de todos los que están muertos. Ecos que suenan afuera, otros que suenan adentro. Ecos que suenan afuera, otros que suenan adentro. Volveremos a ser tierra, parche y golpe de los tiempos. La tierra es un parche inmenso donde golpean los tiempos. Cada golpe es un latido de todos los que están muertos. Ecos que suenan afuera, otros que suenan adentro. Ecos que suenan afuera, otros que suenan adentro. Volveremos a ser tierra, parche y golpe de los tiempos. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.